Se termina diciembre, se termina el año, pero nada de eso puede terminar sin que se venga por aquí Mariano Navarro, como cada mes, pues a hablarnos de las efemérides, hablando de las cosas que pasaron por diciembre en la historia de España y en la historia de Guadalajara. Muy buenos días, Mariano, y gracias por acercarte de nuevo a tu sección. Buenos días, José Luis. Buenos días a todos. Bueno, Ya sabes pues que estoy encantado con esto. en otros ya estamos expectantes para que nos recuerdes ciertos aspectos tan interesantes y del modo tan ameno que lo haces. Bueno, Muy ¿qué bien, pasó en muy bien. diciembre? A ver, Pues cuéntanos. vamos, que como todos los meses tenemos muchas cosas. Siempre se nos quedan cosas en el tintero Ujú. y tenemos que ir Amigo, las cosas de administrando la bien el radio, las tiempo. cosas del tiempo, del cronómetro, Sí, sí. venga, empezamos ya. Bueno, mira, estamos el 27 de diciembre de 1248. Fecha importante para los sevillanos porque Fernando III el Santo, después de la conquista de Sevilla, entra en Sevilla y toma posesión de todo ese territorio musulmán. Quiero recordar que la invasión musulmana empezó en el 711 hasta el 726, durante 15 años. Los omeyas entraron por el río Guadalquivir y consiguieron invadir toda la península. Ujú, Toda la península es España y Portugal, ¿eh? ujú. Bueno, Y luego, como y recordatorio pasar los también, Pirineos y llegar hasta Poitiers. bueno, sí, sí, pero la invasión española llegó Sí. de 711 a 726. Luego, por supuesto, se extendieron más. Sí, Ujú, sí, correcto. Y recordar que Guadalajara fue liberada por el alférez Albazáñez de Minaya la noche de San Juan de 1085, para que la gente de Guadalajara en especial pues tenga fresco todos estos datos. ujú. Vale, nos vamos ahora al 2 de diciembre de 1515. Muere Gonzalo Fernández de Córdoba. ¿Quién fue Gonzalo Fernández de El Córdoba? gran Que habrá gente capitán. que no le suene el nombre, pero si les digo que era el gran capitán, seguro que todo el mundo sabe quién fue el gran capitán. Este es un personaje histórico importantísimo en la historia de España. Fue capitán general de los ejércitos de Castilla y Aragón y además tuvo una intervención muy activa en todas las campañas italianas, especialmente en las batallas del Milanesano. Y hay una batalla, la de Ceriñola, que junto a Diego García de Paredes, que era un extremeño que luego fue a América también. Sin embargo, el gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba nunca intervino en contiendas americanas, siempre se quedó en europeas. Pero junto a Diego García de Paredes, en 48 horas, para no exagerar, fueron capaces de aniquilar al ejército francés en la batalla de Ceriñola. Fue una batalla durísima, muy sangrienta, pero es que era un hombre que diseñó, fue el primero que puso las estructuras de defensa y de combate que luego dieron lugar a los tercios españoles. Él fue quien empezó a pensar cómo se podían distribuir los soldados, basándose en las legiones romanas, cómo se Ujú. podían distribuir para defender mejor las posiciones o el campo de batalla. Bueno, basándose en las legiones romanas, pero adaptando las nuevas técnicas guerreras Sí, que sí, vino claro, con la claro, pólvora. Es claro, decir, claro. estamos hablando de No, piqueros y arcabuceros. pero es que además él es el primero que hizo cómo luchar en núcleos urbanos. Ujú. La guerra de los núcleos urbanos, todo se desarrolló después de las primeras experiencias y las primeras exposiciones y diseños que hizo el gran capitán en el ejército de Castilla y Aragón. Ujú. Bueno, un personaje muy, muy importante, ¿eh? Ujú. Nos Continuamos. vamos al 25 de diciembre de 1553. Esta es una fecha para los chilenos, si nos escucha algún chileno que le puedo decir algo, porque Pedro de Valdivia muere en la batalla de Tucapel, porque le asesinan, le matan, le ejecutan, porque le ejecutan los mapuches, los indios mapuches, que ellos siempre dicen que nunca fueron vencidos por nadie. Eso no es verdad, eso es falso. Fueron vencidos por Pedro de Valdivia, pero en esta batalla le capturan y le ejecutan sacándole el corazón estando vivo. Oh, Cosa, qué horror. cosa que era muy habitual en todas las civilizaciones americanas, tanto los mayas, los incas, los aztecas. Lo digo porque esta visión de que Hernán Cortés y los exploradores, conquistadores españoles llegaron allí a masacrar,
me van a disculpar, especialmente López Obrador, que yo creo que tiene muy cojas las lecciones de historia, pero eso no es verdad. Eran tribus muy agresivas contra otras tribus que allí existían. Y de hecho, ya lo comentamos el mes pasado, Tenochtitlán cayó pues, por la ayuda que otras tribus le dieron a Hernán Cortés. Para que sepamos bien cómo eran esas civilizaciones, que tenían muchas cosas buenas, pero tenían algunas cosas malas, como estas, que yo creo que es bastante horroroso. Diciembre de 1577. Esto, me voy a permitir hacer una risa sobre esto, porque resulta que en 1577 llega a Plymouth, Inglaterra, Sir Francis Drake, porque ha dado la primera vuelta al mundo, según la lectura de los ingleses. ¿Cómo? Para que la gente lo sepa, ¿Cómo? Magallanes y Elcano, que bueno, Elcano, porque Magallanes murió en una batalla por Filipinas, llegó el 12 de septiembre de 1522 al puerto de Sanlúcar de Barrameda. O sea, 55 años antes, los españoles dimos la vuelta, circunvalamos el mundo. Pero estos ingleses, como bien sabe, si hay algún inglés que nos está escuchando, puede contrastar esta información. Se atribuyen la primera vuelta al mundo a Sir Francis Drake, que, como todo el mundo sabe, era literalmente un pirata que iba a pachas con la reina de Inglaterra, Isabel. En fin, ya sabes vale. cómo son estas cosas. Los ingleses Sí. dicen que son los ingleses y los catalanes dirán que fue un catalán. Pero bueno, Sí, continuamos. sí. Bueno, pero nosotros decimos la verdad, Los que hechos los son los primeros que hechos. dieron la vuelta al mundo fue Magallanes y Elcano. O sea No, que los catalanes no, aquí... los catalanistas, perdón, que me perdonen los catalanes, que Cataluña es una región estupenda, la mayoría de la gente es muy buena, pero hay mucha gente que se está cargando esa imagen de esta preciosa región y sus magníficas Es gentes. verdad. Yo también tengo el defecto de generalizar y No muchas quería decir. veces digo, ¿pero por qué hago eso? Me Porque estaba refiriendo, por no, supuesto, a los catalanistas eso es, radicales. a los catalanes de mal, porque hay Exacto. muchos catalanes de bien y muchos vascos de bien, igual que hay Exacto, por muchos supuesto. de todos los sitios de bien y algunos de mal. Lo que pasa es que ahí parece que dan más visibilidad a la gente Sí, lesiva contra España, que me pone exacto, malísimo eso, que a los demás. exacto. Y es injusto, y eso yo también cometo ese Pero defecto y me fíjate, arrepiento siempre que lo hago. esa lluvia fina, hasta qué punto nos va calando incluso a ti y a mí. Bueno, vamos a ir avanzando, que ya sabes que es lo que Bueno, pasa luego con el sí, cronómetro. vamos al 1 de diciembre de 1640. Definitivamente Portugal se separa de España después de 60 años y después del acuerdo de Lisboa el 13 de febrero de 1668 se marcó como fecha límite el 1 de diciembre de 1640 para que se separasen España y Portugal como Reinos Unidos. Es una pena porque hubiese sido una confederación o un país, Iberia o Hispania, la quinta provincia romana, como la llaman los romanos, y nos hubiese ido mucho mejor juntos. Y recordar que el hecho de que se adhiriese a España es porque Felipe II era hijo de Isabel de Portugal y le correspondía por herencia. Hubo allí muchos conflictos con los nobles portugueses, pero ya sabes la famosa frase de Felipe II, soy rey de Portugal porque me corresponde por herencia, porque he pagado a los nobles y porque lo he podido invadir. Y hay un aspecto Eso es muy interesante que hay que tener en cuenta. Rey de Portugal, es decir, no unió Portugal a España, sino que fue rey de España y fue rey de Portugal, mantenía su identidad nacional este país, a pesar de que Felipe II era su rey. Eso parece una tontería, pero es un matiz muy interesante a tener en cuenta, pero bueno, del cual ya hablaremos en otro momento. De hecho, era Felipe I. Exacto, Felipe Felipe, I de Felipe Portugal. III de España era Felipe II y Felipe IV era Felipe III de Portugal. O Efectivamente. sea, Es decir, fue no una es que dinastía. Sí. no es que anexionara Portugal al imperio, No, sino que no. respetó la identidad nacional de Portugal, simplemente, Portuguesa, sí. efectivamente, simplemente, pues por herencia, porque se lo había pagado a los nobles y porque lo había invadido, pues consideraba que él era el rey de aquel país. Seguimos avanzando. Seguimos. Bueno, importantísimo para Guadalajara. Importantísimo. 9 y 10 de diciembre del 1710. Batalla de Brihuega Villaviciosa. Ya lo comentamos el año pasado. Esta batalla
realmente yo siempre lo he pensado muchas veces y he oído más voces que dicen lo mismo, fue la Primera Guerra Mundial. Era una batalla donde eh, Carlos II, casado con María Luisa de Orleans, no tuvo descendencia y entonces empezaron en conflicto la familia, en la dinastía Anjou, Felipe de Anjou, que fue finalmente el rey Felipe V, y Carlos III hubiese sido Carlos III, no finalmente el Carlos III que hemos conocido, que ya era Borbón, Carlos III por la línea de los Austrias. El asunto es que hubo una serie de batallas, en concreto la de Almansa, que fue el vencedor fue Carlos. Luego hubo una batalla en territorio francés, no recuerdo, sí, la de Malplaquet. La de Malplaquet es una zona de Francia que está lindando con Bélgica. En esta batalla la ganó Carlos el Austracista y la batalla definitiva fue la de Brihuega-Villaviciosa. Ellos venían retirándose de la batalla de Almansa camino hacia Barcelona, hacia Cataluña, porque ahí era un poco el reducto, el último reducto suyo para marcharse a Europa, para salir de España y marcharse a Europa. Pero las tropas de Felipe de Anjou pues les interceptaron en Brihuega-Villaviciosa y les derrotaron. Continuaron su Efectivamente. viaje Y bien lo has dicho hasta Cataluña. que podía determinarse como la Primera Guerra Mundial. Al fin y al cabo, ahí estaba, por una parte, las tropas que capitaneaba James Stanhope, inglés, contra las del duque de Vendôme, francés, y se estaban pegando aquí al lado de Brihuega. O sea, era un... Pero es que, José Luis, es que el mundo conocido de aquella época estaba implicado entero en esta sucesión Exacto, de corona. exacto. Absolutamente. Incluso había soldados de los territorios españoles de ultramar. O sea, de verdad para mí, yo creo que para mucha gente es la Primera Guerra Mundial. ¿Qué es lo que pasó? Que una vez que ganó la batalla de Villaviciosa, perdón, Felipe de Anjou, Leopoldo I, el rey, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, murió, heredó el trono su hijo José y en 1711 este murió. Entonces, lo que ocurrió es que después de 1710 de esta batalla y de 1711, que murió José, el heredero de Leopoldo I, y entonces por dinastía le tocaba a Carlos, el austracista, heredar también el Imperio Romano, el Sacro Imperio Romano Germánico. Los ingleses empezaron a quitarle el apoyo porque empezaron a pensar, pues si le seguimos apoyando a este señor va a ser como su bisabuelo, que Carlos I de España, V de Alemania, va a ser literalmente el emperador del mundo. Y entonces fue cuando llegaron a negociar con Felipe de Anjou los ingleses y hicieron el Tratado de Utrecht. Tratado que mucha gente sabe, Sí. pues son muy buenos negociadores, pero muy malos cumplidores. Pero son muy buenos negociadores. Bien. Vamos a Y ir, de ahí sí. nos viene, pues, por ejemplo, bueno, Mallorca lo consiguió rescatar Blas de Lezo, pero ahí se nos quedó Gibraltar. Y ahí Exacto. seguimos teniendo la píldora esa de Gibraltar, que no sé por qué esto sigue siendo así. Bueno, seguimos que se nos Seguimos, pasa el eso tiempo, te iba a ¿eh? decir, que vamos todavía por el siglo XVIII y fíjate... 3 de enero de 1842, importante, el Baldomero Espartero bombardea Barcelona por unas revueltas que hay, pero fíjate, las revueltas son porque el gobierno de la época, de la regencia de María Cristina, la reina era Isabel II, pero era niña, era pequeña, era menor de edad, por eso su madre tenía la regencia. Lo que quería es un acuerdo libercambista, sí, con Gran Bretaña por el textil. Y entonces las empresas textiles catalanas se pusieron enfrente de esto y consiguieron que España, el gobierno de España, les blindase un monopolio que durante muchos años sufrieron. O sea, perdona, sufrimos nosotros, tuvieron ellos. Durante un montón de años el monopolio textil ha estado centralizado en Cataluña y esto lo quiero dejar claro porque eso de que España nos roba, perdona, a lo mejor el sentido es al contrario. Yo creo que nadie roba a nadie, pero si tú quieres ir por esa vía, a lo mejor deberías de aprender un poco de historia porque a lo mejor quien ha protegido y quien ha abusado del resto de España
sois vosotros. Vamos, Dicho que esto, nos vamos a otro no es de acontecimiento. ahora lo de el tema catalán, como estamos viendo, vamos. De hecho, ojo, y que no son palabras mías, que es Espartero quien dijo que a Barcelona hay que bombardearla cada 50 años. Cada Eh, 50 años, sí. eh, No, eh, no lo he querido decir por si me decían que este tío es No, un no, poco no. A ver, bárbaro. Pero es efectivamente una frase que es que dijo lo Baldomero dijo, lo Espartero dijo. porque entonces, digamos, el problema, el germen del problema que estamos viendo actualmente ya existía. Y estamos hablando Sí, sí. de hace ya. Entonces, evidentemente, a ver, sería una brutalidad bombardear Barcelona cada 50 años, pero entiéndase el sentido por el que hay que tomarlo. Eso está claro. Sí, figurado en el que lo decía, no, pero no solamente existía, es que fíjate, cuando hemos comentado lo de la definitiva separación de Portugal y España, ahí se encontró España con las revueltas de Portugal que querían separarse porque nombraron rey al duque de Braganza, los portugueses, pero empezó Pablo Clarís con las revueltas, que de hecho se adhirieron a Francia durante 3 años y después de los 3 años pidieron Pues auxilio a salieron zumbando España de que le Francia, rescatase de claro. la administración francesa porque les iba bastante peor que con Sí, los eso te iba españoles. a decir. O sea Verdes la que es segaron cuando quisieron ser franceses. Vamos a ir avanzando en el tema Vale, que... seguimos, Sí, seguimos. Nos vamos al 6 de diciembre, dos fechas importantes sí. que no quiero dejar. Una es un poco delicada, pero no quiero dejar de recordarla. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1936, Franco bombardea la línea férrea en la estación de Guadalajara para cortar las comunicaciones con Barcelona. Y la represa, es verdad que extendió el bombardeo un poquito, porque Guadalajara la tenía considerada una zona muy agresiva contra él, muy republicana, pero la reacción del gobierno de la República fue fusilar a 302 ciudadanos de Guadalajara que estalló la guerra el 17-18 de julio fueron metiendo a la cárcel por el delito de ser votantes de derecha, religiosos y tal, y la represalia al bombardeo fue fusilarlos a los 302. Invito al alcalde, que ha hecho un muro de homenaje a una serie de gente que fue fusilada por Franco, que haga también, ya lo dije el año pasado, otro muro de homenaje para los que estos señores, estos fusilados, ¿no? Mm. Entonces, dicho esto, vuelvo a hacer la misma reflexión del año pasado. Si la apestosa guerra civil no hubiese existido, ninguna de estas cosas hubiesen pasado y tendríamos que estarlas comentando. Pero hay que comentarlas todas. Hay que ser prusianos con la historia y decir la verdad y comentar lo que pasó en cada bando. Mm. Y ahora y mirar al futuro e ir todos juntos, porque podemos hacer un montón de cosas juntos y pocas por separado. Exacto. Entonces, este mensaje quiero que quede bien claro que si se reconoce a unos, hay que reconocer a otros. Mm. Entonces, el señor alcalde, a ver si tiene la gallardía de poderlo hacer. Pues hay que Y dar ahora ese nos guante vamos, arrojado. No sé yo si lo va a recoger porque está arrojado, como ha dicho, desde el año pasado. Seguimos avanzando. Me parece seguimos que avanzando. nos Ahora nos vamos vamos al a... 6 de diciembre de Sí. 1978, la Constitución española, que tan manida está ahora y tan criticada. Quiero, quiero que la gente, te mandaré una imagen para que en el Sí. espacio la puedas colgar, vea la primera página de la Constitución española. La Constitución española tiene en su primera página el águila de San Juan. Cuando dicen que la bandera con el águila de San Juan es no constituyente, eso es falso, absolutamente falso. De hecho, invito a la gente a que busque el discurso de dimisión de Adolfo Suárez del 21 de enero de 1981 y observe la bandera que hay detrás. Lo que pasa es que después, cuando en la época de Felipe González, como se acordó que España era país, una nación aconfesional, decidieron que el escudo no tuviese ninguna simbología religiosa. Como es el águila de San Juan, decidieron quitar el águila del evangelista y es el actual escudo que tenemos. Efectivamente. Pero el actual escudo es tan constitucional como el anterior. Por tanto, también invito a la gente que lo lleva, que lo sepa y que independientemente de que evite problemas, que es lo que tenemos que hacer, evitar problemas, que a quien le reclame que por qué lleva esa, pues se lo explique, porque eso es exactamente así. Efectivamente. Eh, Ya muy rapidito, Mariano.
Va, muy rápido. Igual que le hago un llamamiento al alcalde, le hago también un llamamiento al presidente de la Diputación a ver si es capaz de empezar un proyecto para hacer un centro de interpretación de la batalla de Brihuega-Villaviciosa, porque es un hecho histórico muy importante de nuestra provincia. Y además, Brihuega es un pueblo muy bonito donde tiene edificios antiguos que podían hacer un centro de interpretación, o en el Castillo de Torija. Me imagino, me supongo yo que serían los sitios. Bien, última cosa. Nuestra amada ETA, durante el mes de diciembre, de los meses de diciembre, hizo 43 atentados con 67 víctimas. Pero escucha, en 1987, 12 muertos, 11 en la casa cuartel de Zaragoza. Todo el mundo, creo, todos los que tenemos una edad, tenemos grabadas las imágenes de los guardias civiles saliendo con sus niños en brazos asesinados por la ETA. En 1990, 3 atentados, 8 víctimas, 6 víctimas en un atentado en Sabadell. Y en 1955, 3 atentados, 8 víctimas, o 6 víctimas en un atentado en el puente de Vallecas, en Madrid, que creo que todo el mundo recordará también ese atentado. 43 atentados, 67 víctimas. Que no se nos olvide. Todo es historia y todo hay que recordarlo. Lamentable. Todo hay que tenerlo registrado. Todo aquello lamentable, y lamentable que ahora estén las cosas en el Congreso de los Diputados como están, y estén manejando al presidente del Gobierno quienes lo están manejando. Muchísimas gracias, Mariano Navarro, por esta nueva entrega de las efemérides, y a desearte unas muy felices fiestas y un muy próspero año nuevo. Igualmente para todos, un abrazo.